Hay un grupo de desaprensivos que quieren llevar a cabo una última cruzada contra el Islam, violando así los mandamientos de Cristo y de nuestro Dios el Padre. Estos se hacen llamar cristianos, mas no son cristianos, porque un cristiano verdadero nunca haría esta cosa contra su prójimo, porque es pecado delante de los ojos de Dios. De hecho, nosotros hemos sido llamados para predicar el amor, la paz y la tolerancia, de una forma tan radical que debemos morir primero antes de levantar nuestra mano contra nuestro prójimo. Y ciego es aquel que no conoce que la violencia verbal es pecado, y la falta de respeto también es un pecado. Quemar el Corán es un pecado porque viola todo principio bíblico. Es una clara incitación hacia la violencia. Quiero que quede muy claro que todo cristiano que haga esto no escapará de la ira de Dios. Aunque el Islam representa al mayor de todos nuestros enemigos, no debemos odiarlo, sino amarlo. Nosotros no debemos pagar mal por mal, porque si hacemos esto, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los pecadores? ¿O no oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, no resistáis al mal con mal. Ante cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si el maestro os ha enseñado de esta manera, ¿por qué lo hacéis de otra? Incitando al pueblo hacia la violencia. El que hace esto no es de Dios, sino del diablo. Vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros os habéis convertido hijos del diablo, y la cosa del diablo procuráis hacer. Así que arrepentíos y volveos a Cristo para que sean perdonados. El juicio contra el Corán no es ninguna broma contra todo lo que pueda parecer. Terry Jones, el pastor de Florida que quiso quemar el Corán el año pasado, ha decidido cambiar de estrategia y ha realizado un juicio al Corán. El evento fue transmitido por internet y por el canal televisivo vía satélite. El acto fue llevado a cabo en árabe con traducción al inglés para permitir que el texto original pueda ser discutido. Como en todo juicio que se precie, no podía faltar una acusación, un abogado, un fiscal, y testigos del caso. En la acusación, el Corán fue inculpado de incitación al asesinato, violación y actividades terroristas. Es sospechoso de asesinato, sea directa o indirectamente, de millones de personas en todo el mundo. Los representantes del Centro de Divulgación Mundial Paloma de la Paz declararon: si se demuestra que estamos equivocados, presentaremos una disculpa pública. Si el Corán es declarado culpable, será ejecutado, según el método elegido por una encuesta internacional entre los siguientes: quema, ahogamiento, trituración, fusilamiento. Finalmente el Corán ha sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad, promover actividades terroristas y entrenar terroristas en el mundo, de robo, violación y tortura de los no musulmanes en el mundo solo porque no son musulmanes, crímenes contra las mujeres, las minorías y contra los cristianos, promover los prejuicios y el racismo hacia los no musulmanes. Terry Jones dijo antes de que el Corán fuera quemado que la sentencia no sería ejecutada por espíritu de venganza o con gusto. Se trata de un gesto puramente simbólico. La condena a muerte es la pena normalmente impuesta por los tribunales estadounidenses por delitos de esta gravedad. Pero el pasado 20 de marzo, el pastor evangélico Wayne Sapp prendió fuego a una copia del Corán en una pequeña iglesia de Florida, junto a Terry Jones, director del Centro de Divulgación Mundial Paloma de la Paz. El reverendo Terry Jones, que asistió a la quema del Corán por parte de un pastor evangélico fundamentalista que ha desatado la oleada de violencia en Afganistán, se ha comprometido a liderar una protesta contra el Islam frente a la mezquita más grande de Estados Unidos. Jones ya había amenazado con la destrucción de ejemplares del Corán en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre el año pasado. El pasado 20 de marzo, el pastor evangélico Wayne Sapp prendió fuego a una copia del Corán en una pequeña iglesia de Florida. Sapp, miembro del Centro de Divulgación Mundial Paloma de la Paz, afirmó que el Corán había sido declarado culpable de diversos crímenes durante un juicio de 8 meses y que por tanto había que ejecutarlo. Estas protestas podrían echar más fuego a las tensiones alrededor de la quema del Corán, hecho que ha llevado a 2 días de protestas en Afganistán. En ellos, 7 empleados extranjeros de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán fallecieron, al menos otras 10 personas han muerto y 83 han resultado heridas en la ciudad afgana de Kandahar. Nuestra intención es poner en conocimiento que existe un elemento radical en el Islam, ha afirmado Terry Jones en una entrevista concedida a la agencia Reuters. Obviamente es terrible siempre que gente muere asesinada. Creo que, por otra parte, esto muestra el elemento radical del Islam, ha señalado respecto a las muertes de civiles en Afganistán durante las protestas. El pastor cristiano Terry Jones afirma que el Corán incita a la violencia, ha señalado que va a seguir adelante con la protesta convocada el 22 de abril frente a la mezquita de Dearborn, en el estado de Michigan. Hay un grupo de desaprensivos que quieren llevar a cabo una última cruzada contra el Islam, violando así los mandamientos de Cristo y de nuestro Dios el Padre. Estos se hacen llamar cristianos, mas no son cristianos, porque un cristiano verdadero nunca haría esta cosa contra su prójimo, porque es pecado delante de los ojos de Dios. De hecho, nosotros hemos sido llamados para predicar el amor, la paz y la tolerancia, de una forma tan radical que debemos morir primero
antes de levantar nuestra mano contra nuestro prójimo. Y ciego es aquel que no conoce que la violencia verbal es pecado. Y la falta de respeto también es un pecado. Quemar el Corán es un pecado porque viola todo principio bíblico. Es una clara incitación hacia la violencia. Quiero que quede muy claro que todo cristiano que haga esto no escapará de la ira de Dios. Aunque el Islam representa al mayor de todos nuestros enemigos, no debemos odiarlo, sino amarlo. Nosotros no debemos pagar mal por mal. Porque si hacemos esto, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los pecadores? ¿O no oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, no resistáis al mal con mal. Ante cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si el maestro os ha enseñado de esta manera, ¿por qué lo hacéis de otra? Incitando al pueblo hacia la violencia. El que hace esto no es de Dios, sino del diablo. Vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros os habéis convertido hijos del diablo y la cosa del diablo procuráis hacer. Así que arrepentíos y volveos a Cristo para que sean perdonados.